gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Una visión diferente. Por Pervert Monster. 16. La venganza es agridulce. Siguiente. Hola a todos. Aquí tenéis el arco de Enies Lobby. Espero que lo disfrutéis. Advertencia. Es diferente del arco original. Casi completamente diferente, de hecho. Si a todos les disgusta, supongo que lo reescribiré siguiendo el canon. Esto solo fue un experimento para probar algo diferente. Dejaré la encuesta en mi perfil unos días más. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Toei y Eiichiro Oda. Oye. Nami. ¿Dónde estabas? Pensé que teníamos que ponernos en marcha de inmediato. Luffy, Zoro y Nami se encontraban en la estación del tren marítimo. Kokoro se había ofrecido a conducir el tren, Rocketman, el único medio de transporte que los llevaría a Enies Lobby. Y Zeburg lo había organizado para los sombrero de paja. No quería admitirlo, pero estos piratas le habían dado esperanzas. Llevaba mucho tiempo queriendo vengarse del gobierno mundial después de lo que le habían hecho a Tom. Nami había desaparecido, diciendo que necesitaba recoger algunas cosas. Se acercó al hombre cohete con un enorme saco. Dos hombres mayores lo empujaban en un carrito. Lo siento. Solo necesitaba recoger algo. Nami parecía cansada. Había estado corriendo todo el día. No dijiste que no había tiempo. ¿Qué importa de todos modos? Ella comenzó a girarse hacia Luffy, carne y griega. Nami vio que Luffy y Zoro ya estaban revolviendo la bolsa. Zoro parecía eufórico mientras sacaba el alcohol y Luffy se metía trozos de carne en la boca. Siento haberme enfadado. El tren ya estaba en marcha. Se dirigían a Enies Lobby. La familia Franky los había seguido con sus King Bulls. Todos le habían rogado a Luffy que los llevara. Su jefe, Franky, había sido secuestrado y debían rescatarlo. Luffy los odiaba con toda su alma, pero cedió. La familia Franky solo hacía lo que podía por su propia familia. Él respetaba eso. Algunos constructores navales de Calleila también se habían colado a bordo del tren. Querían vengarse por Iceburg. Luffy estaba de pie fuera del Rocketman. Zoro estaba a su lado. En su camino, el gigantesco tsunami de Aqua Laguna se dirigía directamente hacia ellos. ¿Cuánto es 2 por 108? 216. La familia Franky y los constructores navales de Calleila intentaron detener la ola disparándole con diversas armas, pero nada funcionó. La ola se alzaba imponente sobre el hombre cohete. Eso es demasiado difícil de pronunciar. Luffy comenzó a golpear el aire, sus puños se volvían más rápidos con cada golpe. Zoro adoptó su postura, con ambas espadas en las manos sobre la cabeza y la que sostenía en la boca apuntando hacia la derecha. Entonces cámbialo. La piel de Luffy se volvió blanca y sus brazos se tornaron negros. 300. Está bien. Goma Goma, Santoryu. Cañón de golpe Sanbyaku. Sus ataques se combinaron en uno solo. La tremenda fuerza generada abrió un agujero en Aqua Laguna y el hombre cohete pasó de largo sin detenerse. Luffy apretó los puños con más fuerza y escuchó a los pasajeros vitorear su fortaleza. Zoro miró a Luffy. Comprendió a qué se refería Usopp cuando le puso los brazos negros. ¿Cómo haces eso? Empezó a envainar sus espadas. Me obligo a golpear algo, y eso hace que lo golpee con más fuerza. La mano de Luffy recuperó su color blanco. ¿En serio? Suena muy difícil, murmuró Zoro con sarcasmo.
Él pensaba que Luffy era el sencillo, no el enigmático. ¿Quieres ramen? Norte, te prepararé ramen. Recuerda, los pelos de mi nariz son como una red tejida. El extraño hombre de ojos de babosa comió un puñado de masa y escupió fideos ramen por la nariz, añadiendo agua caliente al mismo tiempo. Disfrutar, ¿qué demonios eres? Sanji, Sogekin y Franky estaban ocupados destrozando los coches en el Puffington. Robin estaba solo unos coches por delante. Lo único que tenían que hacer era adelantar a bichos raros como estos. Luffy se lanzó a toda velocidad hacia el vagón desconocido que tenían delante. El grupo de Rocketman observó cómo entraba en el coche. ¿Qué crees que es? Conociendo la suerte de Luffy, Luffy salió del carro. Tenía los brazos en forma de X y las balas rebotaban en su cuerpo. Sí. Está lleno de gente peligrosa. Usopp y Sanji yacían ante Blueno y Robin. Habían derrotado a tantos enemigos solo para caer aquí. Robin incluso había ayudado a esos bastardos del gobierno. Había incapacitado a Usopp Sogekin. Deberías haber tenido más fe en Luffy, dijo Sogekin mirando a los ojos de Robin. Ya había cometido ese error, pero estaba haciendo todo lo posible por enmendarlo. Robin le devolvió la mirada. Apartó la mirada y cerró los ojos. Lo siento, pero no puedo. Era parte de mi acuerdo con ellos. Empezó a caminar a través de la puerta de aire de Blueno. Dile a Chopper que lo siento. Espero que lo hayan tratado bien. Blueno se puso tenso. Chopper. ¿Sabes dónde está? Gritó Sogekin mientras intentaba ponerse de pie. Robin se giró de repente, con los ojos muy abiertos. ¿No has recuperado a Chopper? Blueno empujó a Robin a través de la puerta, cerrándola justo cuando Sanji casi lo pateaba. Intentó someter a Robin, pero se encontró con unos brazos negros que lo sujetaban inmóvil. Robin lo miró a los ojos, los suyos brillaban rojos mientras su piel palidecía. ¿Qué quiso decir con eso? Eso significa que te traicionamos. Robin intentó formar más brazos, pero unas esposas de piedra marina se enroscaron alrededor de sus muñecas. Luffy la empujó dentro de un asiento del tren. El gobierno mundial está demasiado interesado en su fruto humano. Robin tembló de miedo al comprender lo que él quería decir. Permanecerá un tiempo en las instalaciones de Enies Lobby antes de ser trasladado al cuartel general de los marines, donde experimentarán con él durante el resto de su corta vida. Luffy se quedó mirando el gran edificio que tenía las palabras Enies Lobby escritas en un lateral. Habían llegado. Los demás estaban dentro, todavía discutiendo cómo atacarían. Concentrándose, Luffy usó su Aki/mantra para intentar buscar a Robin. Listo. El rostro de Luffy se tornó demoníaco. Está justo ahí. Se dirige hacia el edificio. Podría lograrlo. Pero, ¿también podía sentir a Chopper? Chopper estaba un poco más lejos. Estaba justo en ese. Un edificio alto y austero destacaba entre todos los demás. Sus paredes grises estaban iluminadas por el sol infinito. Saltó alejándose del hombre cohete, agarrándolo por el costado con los brazos. Lanzando un rugido lleno de rabia, se abalanzó hacia las grandes puertas. En el interior, Luffy había rezado para que Chopper no estuviera dentro de ese edificio. Que fuera un error. Aterrizó frente a esas enormes puertas. Sin esperar, saltó hacia las puertas, con la mano preparada. Las puertas salieron disparadas de sus gigantescas bisagras. Las puertas cayeron sobre muchos de los marines. Ahora se encontraba sobre un puente de piedra que conducía a la zona principal. Dos gigantes se interpusieron en su camino. Alzaron sus armas. Luffy rebotó contra el suelo y lanzó otro rugido distorsionado. Tropezaron, como si algo los hubiera empujado. Luffy echó el brazo hacia atrás y agarró a uno de los gigantes con el otro. Estaban hablando, pero Luffy no les hacía caso. Se lanzó hacia adelante como un cohete, clavando su brazo en uno de los pechos del gigante. Los ojos del gigante se pusieron en blanco mientras perdía el conocimiento. El otro lo miraba atónito. Se giró hacia el otro y usó una lanza de goma para clavarle las piernas en el estómago. Tras conectarse, siguió con la mirada sus piernas mientras volvían a la normalidad, dejando dos de sus manos atrás. El aire se desplazó desde detrás del gigante cuando el Gun Gun Bazooka lo golpeó con toda la fuerza de un Luffy furioso. La cabeza del gigante salió disparada hacia arriba al ser golpeada por un Gun Gun Stamp y su cuerpo fue derribado por un Gun Gun Axe.
Los marines miraron con terror la figura oscura mientras su pie se clavaba en el pecho del guardia de la puerta. La cabeza del demonio estaba agacha, ocultando su rostro entre las sombras, pero sus ojos brillaban con un rojo carmesí. Muchos de ellos quedaron inconscientes cuando el demonio alzó la cabeza, con su enorme boca llena de dientes afilados como navajas abierta de par en par mientras lanzaba otro grito. «Vamos, hombres. Es solo uno», Luffy se lanzó hacia adelante, girando en el aire. «Gam, Gam», su voz retorcida sonaba como si fuera el mismísimo diablo. Tormenta. Los puños destrozaron a los marines mientras Luffy seguía avanzando, usando sus puños para moverse por el suelo tirando ligeramente hacia abajo al golpear el suelo. Cientos de hombres quedaron aplastados contra el suelo, muertos o deseando estarlo. «¿Dónde está Robin?», gritó Luffy mientras seguía avanzando hacia donde había sentido su presencia. Podía oír los latidos intensos de su corazón dentro de su cuerpo. Cada vez se aceleraban más y más. Parecía que iba a explotar, pero Luffy no se rendía. De hecho, intentaba que le inyectara más energía. Necesitaba más. Más energía. El vapor brotaba de su piel, haciendo que sus puñetazos desaparecieran al sobrepasar sus límites. Nada iba a detenerlo. La recuperaría. Necesitaba su ayuda. Necesitaba saber por qué Chopper estaba allí. Luffy y los demás agentes del CP9 se detuvieron. Franky los miró con confusión. Antes habían estado tranquilos, pero ahora parecían tensos. Miró a Robin y sintió lástima por ella. La habían engañado. Le habían dicho que ya habían entregado a su amiga a los sombrero de paja. Por eso no confiaba en el gobierno mundial. Eran unos hipócritas descarados. Usaban la justicia para tomar lo que querían. Robin tenía un semblante sombrío y serio. Sus ojos reflejaban desánimo mientras miraba fijamente al vacío. Franky tuvo que admitir que ella lo había impresionado. Era una mujer fuerte, pero ahora parecía estar derrumbándose. Algo sacudió el suelo, haciendo que Franky tropezara. Tuvo que sujetar a Robin cuando estuvo a punto de caerse. Los bastardos del CP9 pudieron mantenerse erguidos mientras miraban hacia atrás. Las puertas que acababan de traspasar estallaron en una lluvia de piedras y polvo. Luffy fue el único que se percató de la nueva incorporación a su grupo. Su piel era blanca, pero sus brazos y piernas eran de un negro intenso. De su cuerpo emanaba vapor, como si su propia sangre estuviera hirviendo en su interior. Llevaba un sombrero de paja en la espalda. Vestía un chaleco rojo y pantalones cortos negros. La cabeza del hombre lo miró con una mirada temible. Solo veía oscuridad. Los ojos del monstruo lo consumían. La criatura rugió, haciendo que Califa y Blueno salieran volando. La presión era demasiada. Luffy intentó ponerse de pie y mirar fijamente a la criatura, pero luego volvió a mirarla a los ojos. Estaba lleno de miedo. El monstruo era un depredador como ningún otro que hubiera visto jamás. La mente de Luffy estaba siendo devorada. Luchaba por mantener el control. El rojo inundó su mente y se desplomó al suelo. El monstruo los había vencido. Franky intentó proteger a Robin de aquello que acababa de acabar con los agentes del gobierno mundial, pero ella se le escapó de las manos. Luffy prácticamente se abalanzó sobre él. El animal tropezó un poco cuando la mujer más alta chocó contra él. El monstruo rodeó a Robin con sus brazos. Luffy. Tenemos que encontrar a Chopper. Le suplicó a la bestia. Espera, Luffy. Ese es sombrero de paja. Franky miró al terror blanco con asombro. ¿Era ese niño flacucho que había visto antes? El monstruo no dijo nada. Simplemente se giró y se quedó mirando un edificio de aspecto común. Franky también vio que Robin se fijaba en el edificio. Se había mordido el labio inferior hasta que le sangró mientras cerraba los ojos con todas sus fuerzas cuando lo vio por primera vez. Robin asintió y extendió las manos. Le habían puesto esposas de piedra marina antes. ¿Hay algo que puedas hacer por mí? Luffy la miró. Estiró el dedo y lo metió en la cerradura. Luego se mordió el pulgar. Su dedo se expandió, llenando el ojo de la cerradura. Giró el dedo y las esposas se soltaron. El aire escapó por el agujero que se había mordido el pulgar. Robin se limitó a mirar sus manos. Parecía arrepentida. Franky podía oír a los marines acercándose a su posición. Las balas ya habían empezado a impactar cerca de ellos. Oigan, ustedes dos.
Tenemos que irnos. Rompió las cadenas que le sujetaban los brazos. El CP9 lo había subestimado muchísimo. ¿Acaso no se lo había dicho ya? Esta semana se sentía genial. Luffy extendió los brazos y agarró un edificio que estaba en dirección al otro, de aspecto anodino. Robin agarró a Luffy y le rodeó la cintura con el brazo. Franky agarró la pierna de Luffy justo cuando éste comenzaba a alejarse a toda velocidad. El muy cabrón. Iba a dejarlo aquí. La familia Franky no pudo más que mirar con asombro y conmoción al presenciar la escena. Las puertas que daban acceso directo al juzgado estaban derribadas. Miles de soldados yacían en el suelo, destrozados y derrotados. El hombre cohete corrió hacia adelante a través de las puertas abiertas, dirigiéndose directamente al juzgado. Zoro, Sanji, Sogeking y Nami estaban a bordo. Desconocían qué había motivado a Luffy a hacer esto, pero solo podían esperar que los reconociera. Prácticamente había destruido Enies Lobby en cuestión de minutos. Más adelante, en una zona más alejada, una paloma estaba posada sobre el hombro de su amo. Voló un poco después de que su amo se levantara. Parecía sentir dolor. Hattori intentó ayudar a su amo susurrándole al oído. Luffy miraba al vacío. Luffy se transformó en su forma híbrida, y sus gruñidos asustaron a Hattori. Sombrero de paja, pagarás por eso. No se percató de que sus compañeros estaban recuperando la consciencia mientras él avanzaba cojeando. Luffy comenzó a planear cómo atrapar a Luffy para que luchara con él. No iba a rendirse sin pelear otra vez. Franky corrió tras los dos monstruos que tenía delante. Cualquier soldado o agente con el que se encontraban caía al suelo inconsciente. Era extraño, pero pensó que tenía algo que ver con sombrero de paja. Habían entrado en el edificio de aspecto sencillo. Las paredes eran de un blanco repugnante y muchas puertas parecían hechas para mantener a la gente atrapada dentro. El lugar le daba pánico. Luffy había dejado de gruñir y sisear. Permaneció en silencio mientras corría, encorvado, junto a Robin. Robin estaba sudando. Parecía que ese lugar también la estaba asustando. Comparó brevemente el lugar con Luffy. No, Luffy seguía siendo más aterrador. Los dos se detuvieron frente a una puerta. Era diferente a la mayoría de las puertas, ya que era de piedra con un tono verdoso. Robin empezó a respirar con dificultad. Luffy tenía la boca abierta y Franky juraría que parecía asustado. Luffy repitió el mismo truco que con las esposas. La puerta se abrió de golpe. Franky sintió náuseas al mirar a su alrededor. Había sangre por todo el suelo, e incluso algo en las paredes. No había mucho en la habitación. Lo único de interés era la camilla que había en el centro. Tenía una especie de objeto marrón encima. Franky no pudo distinguir qué era. Escuchó un jadeo ahogado y vio a Robin con una mano en la boca. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Algo se desplomó a su lado. Luffy había caído de rodillas, su transformación había retrocedido. ¿Sabían qué era aquello? Robin se quedó paralizado por un momento. Su cuerpo se sentía débil mientras miraba la camilla. Una sensación de fracaso absoluto la inundó. Chopper. Su voz se quebró al gritar. Ella había roto su promesa. Robin se abalanzó hacia adelante, con las manos temblorosas, mientras intentaba abrazar el cuerpo inerte de Chopper. Tenía frío, pero respiraba. Sus ojos inocentes la miraron mientras ella respondía a su pregunta. Él le dio las gracias tímidamente. Las lágrimas cayeron de sus ojos cuando sus rodillas tocaron el suelo. Chopper no se movió. No se movió. Él no. Su pelaje estaba empapado de su propia sangre. Se le pegaba a las manos y a la ropa. Chopper se reía alegremente mientras Robin jugaba con él y Luffy, usando su fruta Ana para hacerles cosquillas. Ella lo abrazó con más fuerza. Ella miró a Chopper y él la miró a ella. Una sonrisa se dibujó en su hocico mientras le daba las gracias con alegría. Él la abrazó por la pierna. Esto era lo que ella había estado buscando. De ella escaparon sollozos ahogados. Ella levantó la cabeza mientras gritaba en la fría celda. Chopper la presionó firmemente contra su cuerpo. Franky y Luffy no dijeron nada, estaban demasiado ocupados tratando de comprender la escena. ¿Por qué tuvo que sufrir? Era solo un niño. Robin siempre había deseado tener a su propio hijo en brazos. Justo así. Hundió la cabeza en el sombrero de Chopper.
Nunca se lo habían quitado y estaba manchado de rojo. Luffy tenía la mano levantada hacia Chopper y Robin mientras yacía arrodillado. Su familia. Recuerdos de médicos insensibles que diseccionaban a inocentes, cuyos gritos permanecían inaudibles mientras eran sometidos a vivisección. ¿Qué hicieron? Le temblaba la mano. Vidas arruinadas por algo tan estúpido como el poder. ¿Qué le hicieron a su familia? Luffy se estremeció violentamente al recordar todas las torturas que había presenciado. El cuerpo inerte de Chopper no se movió mientras Robin lo sostenía en sus brazos. La sangre manchaba el suelo y las paredes. La camilla empapada en la sangre de los inocentes. De los puros. Habían violado a Chopper. A su amigo. A su familia. Luffy se agarró la cabeza y la estrelló contra el suelo. Demasiado. Sus dientes comenzaron a crujir al apretar la mandíbula. Se habían llevado demasiado. Sus brazos y piernas se volvieron negros, su corazón se convirtió en una bomba que impulsaba la sangre hirviente por sus venas. El vapor brotaba de su piel blanca. Abrió la boca y comenzó a emitir sonidos de ahogo. Luffy alzó la vista, sus ojos brillaban con un rojo malévolo. Franky retrocedió unos pasos. Observó cómo Luffy comenzaba a perder el control. Volvió a mirar hacia la habitación. Robin se puso de pie, con Chopper aún en brazos. Unos brazos negros brotaron de su espalda y envolvieron a su preciado amigo. Se dio la vuelta para marcharse con Chopper. Su rostro estaba inexpresivo, sus ojos muy abiertos. Las lágrimas habían manchado su cara, con una línea de líquido debajo de cada ojo. Parecía destrozada. Franky notó que los ruidos de arcadas cesaron. Luffy pareció calmarse después de verlos a los dos en la habitación. Escuchó a Luffy levantarse y lo observó mientras caminaba hacia Robin. Luffy seguía transformado, pero caminaba a paso firme. Cuando llegó junto a ella, le puso una mano en el hombro. Sus ojos se encontraron con los de él. Tenía una expresión sombría en el rostro. Robin. Busquemos al responsable de esto. Ella solo asintió con la cabeza. Zoro hizo un duelo de espadas con el hombre llamado Kaku que tenía delante. Los agentes del CP9 habían quedado inconscientes en el suelo, pero se recuperaron rápidamente. Habían impedido que el hombre cohete continuara. Llegaron más agentes para comprobar su estado, pero Zoro y Sanji lograron encargarse del hombre cremallera y del tipo del pelo largo. Miró a su alrededor para ver cómo estaban los demás. Usogekin estaba huyendo mientras Sanji intentaba mantener a Blueno y Jabra alejados del hombre más débil. Nami estaba utilizando sus espejismos para confundir al enemigo, logrando formar múltiples imágenes de sus amigos. Sin embargo, parecía que no funcionaba con Kaku ni con Jabra. De alguna manera sabían a dónde iban e incluso predecían sus ataques. Sanji había gritado que era como un mantra. Tenían que usar diferentes medios para luchar. Zoro había despejado su mente, utilizando únicamente sus reflejos para atacar y defenderse. Kaku parecía tener problemas. Se veía desorientado y temblaba por la fuerza que Zoro había usado. ¿Qué les había sucedido a estas personas? Toma esto, villano. Gritó Sogekin. Zoro se giró y vio que Jabra había sido conectado a Sanji mediante esposas de piedra marina. Se podía ver a Sogekin animando al fondo. ¿Qué demonios? ¿De dónde sacaste eso? Jabra estaba perdiendo fuerza poco a poco. Sanji simplemente lo miró con atención. Lo encontré en el suelo. Muy bien, Sanji-kun. Dale una paliza. Gritó Uso Sogekin. GRRR. Incluso sin mi fruta del diablo, sigo siendo, ¿Todavía te quedan fuerzas para pelear? Bueno, veamos cómo te las arreglas con esto. Sanji giró rápidamente durante unos segundos. Jabra había sido tomado por sorpresa y giró con él. Diable Jambe. La pierna de Sanji se había incendiado. Eso es genial. Exclamamos entusiasmados Sogekin. Sanji también se transformó. Espero que disfrutes esto, maldito lobo. Premier Hachís. Sanji saltó en el aire, levantando un poco a Jabra, y le propinó una ráfaga de patadas llameantes en el estómago. Jabra intentó recuperar el aliento, pero Sanji aún no había terminado. No creas que me he olvidado de ti, portero. Blueno se había acercado lo suficiente como para realizar un Shigan, pero Sanji lo esquivó y lanzó a Jabra contra Blueno. Disparo de flamaje. Había golpeado a Jabra, pero la fuerza había sido absorbida por el cuerpo de Blueno.
Blueno y Jabra cayeron al suelo con un golpe seco y enfermizo. Muy bien, Sanji-kun. Vitorearon Nami y Usopp mientras observaban la exhibición. Oye, espera un minuto. ¿Cómo te quitas esto? Tal vez tengan llaves encima. Suplicó Usopp mientras Sanji se acercaba a él con una mirada asesina. Una pierna femenina atravesó la cabeza de Nami, y la onda expansiva de la patada alejó el edificio a cierta distancia. La figura de Nami brilló y desapareció, sorprendiendo a Califa. Ritmo de lanza de trueno. El rayo atravesó Califa, causándole quemaduras graves y daños internos. Cayó al suelo, y sus únicos movimientos fueron leves espasmos. Lo siento, pero no soy tan débil. Nami sonrió con sorna al miembro caído del CP9. Estaba muy contenta de haber entrenado con Luffy. Él era inmune a los rayos, así que ella pudo perfeccionar ese movimiento. Y entonces solo quedó uno. Se dirigió a Kaku, que también había estado observando. Eso parece. Kaku se quedó en silencio y cerró los ojos. Gracias por darme una buena pareja, pero me temo que aquí termina todo. Kaku había sido un rival difícil de vencer, pero Zoro había demostrado ser mejor espadachín. Un aura oscura rodeó a Zoro mientras parecía que le crecían 4 brazos más y 2 cabezas adicionales. Kaku intentó predecir cómo esquivar el ataque, pero descubrió que no podía. La habilidad aún era nueva para él, pero había aprendido a usarla en poco tiempo. Predijo que perdería con su siguiente movimiento. Ha sido divertido, ronronó a Zoro. Ojalá nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. Kaku le sonrió a Zoro mientras se preparaba para defenderse. Aunque supiera que iba a perder, no se rendiría. Spandan corrió tan rápido como pudo. En ese momento se encontraba en el túnel que conducía al puente de la vacilación. Algo le agarró el cuello. No. No se suponía que debía morir aquí. Activa la llamada Booster. Sus ojos se abrieron de par en par al oír esa voz. ¿Lucy? ¿En qué lío se había metido ahora? Franky no podía más que hacerse esa pregunta una y otra vez. Luffy le preguntó quién era el responsable de todo esto. Franky le habló con gusto de Spandan y de cómo era el jefe del CP9. Estaba en la Torre de la Justicia. Luffy atravesó la pared y salió al exterior. Robin la siguió en silencio. Chopper seguía en sus brazos. Una de sus manos estaba en la de Luffy mientras él la alejaba de las instalaciones. Desde el exterior se oían ruidos de trenes. Franky salió corriendo. Vio al hombre cohete dirigiéndose hacia la Torre de la Justicia. Hermano. Al volverse hacia los Víctores, vio a la familia Franky. Comenzó a llorar a gritos. Maldita sea. ¿Quién demonios te pidió que vinieras a rescatarme? Luffy tomó la mano de Robin mientras saltaba al tren con ella. Oye. Luffy. Ahí estás, ¿qué? ¿Tienes a Robin? Chopper. ¿Qué hace él aquí? Podía oír la voz de Usopp. Le había seguido el juego mientras intentaba disfrazarse. Usopp no pudo ocultar su presencia. Luffy se había memorizado todas las auras de su familia. Mantengan el tren recto. Gritó. Franky. Sigues ayudándonos. Franky había accedido a bajar el puente levadizo. Sí, sombrero de paja. Asegúrate de que ese bastardo pague. Franky sonreía. Su propia familia había venido a buscarlo. Esto estaba resultando ser un día estupendo. Aparte del secuestro y el miedo a ser despedazado por los monstruos más aterradores que jamás había visto. Todos. Exclamó Luffy dirigiéndose a su tripulación, vamos a la Torre de la Justicia. Hay un hombre allí al que quiero matar. Tan directo como siempre, Luffy. Chopper. ¿Qué pasó? ¿Quién le hizo esto a Chopper? Zoro no dijo nada mientras miraba el cuerpo maltrecho de Chopper en los brazos de Robin. Quienquiera que haya sido el responsable, pronto descubrirá lo que se siente al meterse con ellos de esta manera. Los sombrero de paja habían llegado a la Torre de la Justicia. Quedaban algunos marines, pero no eran rival para ellos. Luffy. ¿A quién buscamos? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Exigió Nami. ¿Por qué seguían allí? ¿Por qué era tan importante esta venganza? Vamos tras el jefe de CP9, Spandan. Él le hizo esto a Chopper. Chopper seguía sin reaccionar en los brazos de Robin. La propia Robin no había cambiado mucho. Su rostro permanecía inexpresivo mientras seguía a los demás. Nami se preguntaba si siquiera estaba consciente, ya que tenía la cabeza gacha y seguía a Luffy a ciegas.
Mientras avanzaban entre los marines, varias explosiones sacudieron el edificio. ¿Y ahora qué? Sogekin estaba cansado. Había librado muchísimas batallas. Incluso había convencido a los gigantes que Luffy había derribado para que se cambiaran de bando. Ninguno de ellos sabía que Enies Lobby estaba siendo bombardeado con balas de cañón. La isla principal estaba siendo destruida y la Torre de la Justicia sería la siguiente. Los sombreros de paja se abrieron paso a través del pasaje subterráneo. Luffy había dicho que había sentido dos presencias únicas. Los sombreros de paja querían comentar a qué se refería con eso, pero confiaban en él. Luffy derribó las puertas al final del pasillo. Ahora se encontraban en una enorme sala circular. Un hombre estaba de pie frente a las puertas dobles que había delante. El tipo de las palomas, dijo Luffy mientras caminaba delante del grupo. Algo no cuadraba con él. Luffy sombrero de paja. Me impresionó lo de antes, pero las cosas serán diferentes. Luffy se transformó en su forma híbrida. Se alzaba imponente sobre los sombreros de paja. Zoro. Luffy miró a Zoro y le tendió la mano de Robin. Llévense a todos y pasen de largo a este tipo. Yo intentaré detenerlo. Zoro asintió y tomó la mano de Robin. Oye. No esperas llevarte a este tipo, Sogekin, déjalo. Sanji dio una calada a su cigarrillo antes de tirarlo. Tal como están las cosas, solo estorbaríamos a Luffy. Observó cómo Luffy se transformaba. Su nueva forma lo había sorprendido un poco, pero se recuperó rápidamente. Este era Luffy. Estaba lleno de sorpresas. Del cuerpo de Luffy brotó vapor mientras se lanzaba a toda velocidad hacia Luffy, quien lucía una sonrisa radiante en el rostro. Luffy había deseado esto. Una oportunidad para aplastar las esperanzas de estos piratas y luchar. Hacía tiempo que no tenía una batalla que valiera la pena. El puño de Luffy desapareció al ser lanzado hacia él, pero logró esquivarlo. No sabía por qué, pero lo presentía antes de que le afectara. Confiando en su instinto, lo agarró del brazo y lo atrajo hacia sí. A pesar de la fuerza que había sentido en el brazo, ésta se relajó al estirarlo más, lo que provocó que Luffy tropezara un poco. Luffy aprovechó la oportunidad para embestirlo en el costado. Luffy había usado Tekai, haciendo su cuerpo más resistente mientras Luffy lo golpeaba, causándole casi ningún daño. Levantó la mano y usó Shigan con sus garras. La garra atravesó el cuerpo de Luffy, y la sangre brotó de su espalda como un pequeño geyser. Luffy sonrió aún más. Su expresión se transformó en una mueca cuando se dio cuenta de que Luffy había dejado una mano atrás, enroscándola al hacerlo. El puño se alzó hacia adelante y Luffy preparó otro Tekai. No esperaba que Luffy tuviera sus propias garras. Perforando su cuerpo, las de Luffy empujaron a Luffy hacia un lado, enviándolo contra una pared, dejando un rastro de sangre a su paso. Luffy estaba encorvado mientras la sangre brotaba de su herida. Gruñía mientras veía a Luffy ponerse de pie. Ambos jadeando, se prepararon para abalanzarse el uno sobre el otro de nuevo. Los sombreros de paja habían empezado a correr en cuanto comenzó la pelea. Permanecer allí más tiempo entorpecería a Luffy. Dejaron pasar a Luffy cuando este apartó a Luffy. Dale una paliza, Luffy. Zoro le susurró a Luffy. Vámonos todos a casa juntos, Luffy. Gritó Usopp mientras se quitaba la máscara, sin ver ya necesidad de esconderse. No quería dejar a Luffy solo luchando contra un monstruo como ese. Ten cuidado, Luffy. Nami entró en pánico al ver cómo la garra de Luffy atravesaba a Luffy. Si el primer golpe le había causado tanto daño, ¿cómo terminaría todo esto? Puedes hacerlo, Luffy. Contamos contigo. Sanji tenía fe en su capitán. Si alguien podía enfrentarse a este tipo y sobrevivir, ese era Luffy. No te mueras. Luffy miró por encima del hombro. Hacía tiempo que Robin no hablaba. No se preocupen por mí, todos. Respondió él a sus palabras, solo asegúrense de darles una buena lección. Con el corazón apesadumbrado, los sombreros de paja abandonaron la habitación. Tenían su misión. Lo único que tenían que hacer era encontrar a ese tal Spandan y hacerlo sufrir. Luffy volvió a mirar a Luffy. El cuerpo de Luffy ya había sanado. El agujero había desaparecido. Increíble, ¿verdad? Este es el poder de una Zoan. De ser uno con tu demonio. Simplemente afirmó. La herida de Luffy también parecía haber sanado. No entendía por qué. ¿Y qué? Te curas más rápido. Yo solo te voy a golpear cada vez más. Qué palabras tan atrevidas.
exclamó Luffy con una nueva sonrisa. Esto, sombrero de paja Luffy, lo emocionó. Esta sería una pelea divertida. El brazo de Luffy se extendió hacia él, y su mano buscó la cabeza de Luffy. Luffy esquivó el agarre de Luffy y clavó sus dedos en el brazo de goma, abriéndolo aún más a medida que se estiraba. Luffy se salpicó de sangre. Se lamió los labios teñidos de carmesí. Esto era demasiado bueno. ¿Sombrero de paja iba a lanzarse a sus ataques? El brazo se hundió entre las garras. Luffy usó a Luffy como soporte mientras su pierna golpeaba la espalda de Luffy, produciendo un chasquido similar al de un látigo. El híbrido hombre-leopardo gruñó. Vio a Luffy corriendo hacia él. Una mano golpeó a Luffy en la cabeza, distrayéndolo. La mano de Luffy había regresado y, al volver hacia él, había abofeteado a Luffy. Tobushi Gambachi exclamación de cierre. Luffy agitó el aire varias veces. Balas de aire comprimido volaron hacia Luffy. Usando su Haki, había evitado a la mayoría de ellos. Luffy siguió disparando y predijo hacia dónde esquivaría Luffy. Luffy recibió varios impactos y las balas de aire le perforaron el cuerpo, haciendo que la sangre brotara de los nuevos agujeros. Luffy rugió mientras golpeaba el aire, que retrocedió rápidamente ya que el brazo de Luffy ya se había disparado hacia Luffy y había regresado. Esquivando el ataque, Luffy saltó hacia Luffy. Anticipando un ataque frontal, Luffy corrió al encuentro del Zoan, dejando sus brazos atrás. Justo cuando las manos de Luffy estaban a punto de atacar a Luffy con su bazooka, este saltó por encima de Luffy y usó a Geppo para llegar al suelo junto a Luffy. Luffy intentó girar, pero su bazooka lo dejó expuesto por una fracción de segundo después de usarla. Luffy solo necesitó un segundo. Su cola se enroscó alrededor del cuello de Luffy, manteniéndolo suspendido en el aire. Shigan Madara exclamación de cierre. Las manos con garras de Luffy atravesaron el cuerpo de Luffy varias veces en su furiosa ráfaga de garras. Luffy recibió los golpes, la sangre corría por su cuerpo, pero no se iba a quedar ahí sentado y morir. Estirando un poco el cuello, le arrancó un trozo de la cola a Luffy con los dientes. Luffy gritó de dolor y retrocedió. La punta de su cola había sido arrancada. Observó cómo Luffy lo masticaba un poco, rechinando los dientes ruidosamente antes de tragarlo. Luffy estaba indignado. Él no era algo que se comiera. Él era el depredador. Su expresión se transformó en diversión al ver a Luffy toser sangre y tambalearse. Luffy había olvidado que era peligroso que la sangre de un consumidor de fruta del diablo entrara en contacto con la de otro. Lanzó un ramyaku a Luffy contra la pared y observó cómo el agua de mar lo empapaba. El monstruo blanco intentó ponerse de pie, pero aún estaba debilitado por haber consumido el trozo de cola y el poder del mar. Luffy se aseguraría de que sufriera las consecuencias de su error. El resto de los sombrero de paja habían llegado al puente de la vacilación, observando cómo los acorazados destruían la isla principal de Nies Lobby. Sanji y Usopp se preguntaban qué habría sido de Franky y su grupo, pero tenían que seguir adelante. El espandán se podía ver cerca del otro lado. Había acorazados rodeando el puente. Los soldados se abalanzaron sobre ellos. Los sombrero de paja intentaron repelerlos, pero descubrieron por las malas que no se trataba de soldados normales. Kitetsu nunca se había sentido más vivo. Fue una batalla tras otra sin parar. Esto fue lo mejor. Incluso su amo se había sentido conectado a ello. Como si fueran uno solo. Fue emocionante. El maestro se giró para mirar a aquel hombre extraño que tenía un paño colgando delante de la boca. Kitetsu quería cortar a aquel hombre. En cambio, lanzaron a Yubashiri, y el hombre lo atrapó. Kitetsu quedó conmocionado al ver cómo su compañero se oxidaba por completo, desapareciendo casi en un instante. ¿Qué? El aura de Yubashiri desapareció casi de inmediato, como si nunca hubiera existido. Kitetsu no sintió nada por un segundo. La sed de sangre brotó de la hoja y su amo se estremeció ligeramente. Este bastardo. Matar. 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 Zoro no tuvo mucho tiempo para pensar, el hombre ya se acercaba a él con los brazos extendidos para agarrarlo. Instintivamente, balanceó a Kitetsu. Una sonrisa burlona adornó el rostro del hombre mientras pensaba que también oxidaría esa hoja. El terror se apoderó del hombre a medida que Kitetsu se acercaba. No entendía por qué no podía usar su poder mientras Kitetsu lo atravesaba sin dificultad. Su cuerpo cayó al suelo partido en dos. Kitetsu no se había calmado.
Zoro aún podía sentir la sed de sangre descontrolada que emanaba de la espada. ¿Era esta la maldición? No era tanto una maldición como un espejo. Yubashiri ya estaba muerto. Envainó su cadáver y recogió una espada del campo de batalla. Buscó a Robin con la mirada y empezó a entrar en pánico al no verla. De todos los marines brotaron brazos negros, sorprendiendo a los sombrero de paja. Robin avanzó mientras la mayoría de los marines eran despedazados. Su destino se extendía ante ella. Spandan se acercaba cada vez más. Chopper seguía inmóvil. De hecho, su respiración se había vuelto más superficial. ¿Crees que vas a salir viva de esta, Nico Robin? Tengo la autoridad de los almirantes de mi lado. Estás en contra de la Booster Call. ¿Qué te hace pensar que tú y tus herramientas sobrevivirán? Miró fijamente a Spandan con expresión inexpresiva, y luego se giró para observar uno de los acorazados que rodeaban el puente de mando. Los brazos negros que salían de su espalda adoptaron la posición que usaría si quisiera concentrarse. Una gota de sudor resbaló por la sien de Robin, pero ella no le prestó atención. Esto requeriría mucha concentración, pero por lo que Ana le había contado, pétalos de rosa se formaron sobre el acorazado. Entonces todo lo que tenía que hacer era usar su imaginación y su fuerza de voluntad, ¿verdad? Un enorme brazo negro se formó en el aire y destrozó el acorazado en 1000 pedazos. Spandan tenía una expresión estúpida y horrorizada en su rostro. Miró hacia atrás, hacia Robin, y comprobó que estaba a tan solo unos metros de él. Su mirada vacía lo aterrorizó y cayó al suelo de espaldas, implorando clemencia. Ella se arrodilló frente a él, colocándose entre sus piernas. Robin había girado a Chopper para que quedara frente a Spandan. Unos brazos negros brotaron de su espalda y comenzaron a clavarse en el cuerpo del hombre. Gritó mientras le arrancaban las entrañas. Le estaban extrayendo los órganos del cuerpo. La sangre salpicaba el suelo a su alrededor mientras ella lo destrozaba. Unos brazos se habían formado para mantener la sangre alejada de Chopper. Al intentar levantarse, Spandan vio que unos brazos lo sujetaban contra el suelo mientras lo destripaban lentamente. Antes de morir, se percató de que el reno tenía los ojos abiertos. Su mirada era tan vacía como la de su tutor cuando presenció el destripamiento. Luffy se lanzó contra Luffy, enviándolos a ambos al nivel superior. Tenía algunos cortes más en el cuerpo, pero las demás heridas habían cicatrizado lentamente, y de ellas salía vapor. Luffy no podía creerlo. ¿Cómo se estaba recuperando este hombre? Luffy volvió a arremeter contra él, y Luffy le lanzó otra andanada de Shigans. Por un instante, ambos perdieron el sentido común mientras golpeaban a su oponente, intentando por todos los medios matar al otro. Luffy fue apuñalado, pero atrajo a Luffy hacia sí y le dio un puñetazo en la cara. Luffy pateó a Luffy cuando éste intentaba retirar la mano. Luffy tenía una fuerza descomunal en la mano que lo había atravesado. El agarre de Luffy era fuerte. Si no podía escapar de él, predijo que 100 brazos se abalanzarían sobre él. Aprovechando la oportunidad, se soltó la mano de un tirón. Usando a Zoro, los esquivó a todos. Al mirar hacia donde había sentido a Luffy, lo vio mirándolo fijamente. Luffy desapareció. Conoce a Zoro. Los pensamientos de Luffy fueron interrumpidos cuando un pie lo lanzó contra la pared. Volvió a levantar la vista. Un puño gigantesco se estrelló contra su cuerpo, lanzándolo a través de la pared y sobre un acorazado. Jadeando de dolor, intentó aferrarse a la consciencia. Los golpes eran demasiado fuertes. Luffy usó el aire de su puño agrandado para elevarse por encima del barco. Jet, la voz distorsionada sonaba tensa mientras acumulaba energía en sus brazos. Antes de que Luffy hubiera predicho 100 puños. Parecían miles. Lluvia. Rugió Luffy mientras destruía el acorazado. Luffy utilizó una combinación de Zoro y Geppo para alcanzar la posición de Luffy. Se transformó en leopardo y mordió profundamente el hombro del hombre de goma. La sangre hirviendo le llegó a la boca y soltó a Luffy con dolor. Sintió cómo Luffy le agarraba la cara y lo arrojaba de vuelta a la torre. Luffy luchaba por mantenerse en pie. No iba a dejar que ese hombre lo venciera. Luffy apareció ante él. Temblaba mientras caminaba lentamente hacia Luffy. Luffy notó que salía vapor de las marcas de las mordeduras y que las heridas se habían cerrado. El calor que produces en tu cuerpo, lo derrite, haciendo que tus heridas se cierren, ¿no es así? Ahora sentía más respeto por el hombre de goma.
Luffy debió haber estado sufriendo muchísimo. ¿Qué lo impulsó a llegar tan lejos? Eso no importa. Pensó Luffy mientras sentía cómo la fuerza de voluntad recorría su cuerpo. Sombrero de Paja no ganaría esta pelea. Luffy se detuvo al sentir algo que nunca antes había experimentado. El vapor dejó de emanar de su cuerpo y su transformación retrocedió. ¿Qué pasó? Luffy lo agarró con la cola y Luffy miró fijamente a Luffy. Tenía las manos colocadas de tal manera que un puño quedaba encima del otro, que a su vez estaba invertido. Rokugan. La sangre brotó a borbotones de la espalda de Luffy al desgarrársele la herida con la fuerza del ataque. Sus órganos internos se reventaron al caer al suelo. La cabeza de Luffy golpeó el suelo con un ruido húmedo. Robin sintió cómo Chopper se movía entre sus manos. Ella lo levantó y lo miró a la cara. Él la miró fijamente con la mirada perdida, mientras ella parecía conmocionada. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Hasta que las lágrimas brotaron de los ojos de Chopper mientras mantenía la mirada fija. Fue reemplazada por una mirada de profunda tristeza. Petirrojo. Escondió la cabeza en su hombro. Robin. 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 Gimió mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella solo pudo extender los brazos más allá de Chopper mientras él lloraba. Estaba tan asustado. Pensé que todos me habían abandonado. Sollozó con fuerza y siguió llorando. Ella misma comenzó a llorar. Ya está bien, Chopper. Lo abrazó con más fuerza y permaneció arrodillada en el puente junto a él. Los dos lloraron mientras los demás Sombrero de Paja se acercaban lentamente. Está bien, no te preocupes. Estoy aquí. Robin intentó sonreír, solo para recordarse a sí misma que todo estaba bien. Estoy aquí. Luffy jadeaba y observaba cómo Luffy intentaba arrastrarse, pero en lugar de eso, había escupido una gran cantidad de sangre. No sabía por qué le había afectado tanto al hombre de goma, pero ese poder sí que lo había sentido. Era el mismo que lo había abrumado antes. Resultaba irónico que el poder que el hombre de goma usaba para proteger a sus amigos fuera el mismo que se los arrebataría. Me asombra lo que has sido capaz de hacer, Sombrero de Paja, pero aquí termina todo. Luffy intentó incorporarse, pero resbaló con su propia sangre y volvió a caer al suelo. Tus amigos morirán. El Going Merry con todos sus amigos. Zoro sonrió con suficiencia y lo miró con respeto. Se lo había ganado con sus acciones. Nami sonrió mientras cuidaba sus naranjos. Por fin libre de la pesadilla en la que había estado atrapada. Usopp se rió y siguió contándole historias. Alguien había creído que podía ser fuerte. Sanji sonrió mientras se terminaba toda la comida. Le permitían vivir su vida. Chopper gritaba asombrado y emocionado mientras escuchaba a Usopp. Feliz de tener la familia que siempre había deseado. Robin sonreía mientras los observaba a todos. Se sentía libre por primera vez. Ese reno regresará a las instalaciones, donde aprenderemos a reproducir el efecto de su fruta del diablo. La inocencia de Chopper. Como siempre se reía y jugaba con él. El humo se elevaba de su cuerpo. El ácido aún intentaba consumirlo a él y al amasijo de pelo marrón que sostenía en sus manos. Chopper en una camilla. Había sangre por todas partes mientras yacía allí inmóvil. Y Nico Robin irá al cuartel general de la Infantería de Marina, donde utilizaremos todos sus conocimientos y experiencia. La sonrisa de Robin. Como siempre se preocupaba por los demás. Su figura en un rayo de luz. Sus palabras de agradecimiento. Cómo se había disculpado por ser débil. Pero no te preocupes, Sombrero de Paja. Ella no morirá. Robin, gritando mientras sostenía a Chopper en sus brazos. Sus lágrimas le dolían mientras las veía caer. Parece que era la candidata perfecta para el proyecto Génesis. Robin lo miraba fijamente con un Chopper inerte en brazos. Sus ojos estaban muertos. Luffy había estado mirando el cuerpo de Luffy que yacía en el suelo, pero ahora miraba fijamente un puño negro. Se estrelló contra la cara de Luffy mientras Luffy rugía, de pie junto a él. Su aparición fue instantánea. Todo su cuerpo se puso negro mientras el vapor brotaba de él. El calor alcanzó niveles insospechados. Su corazón latía cada vez más rápido. Luffy apretó el puño, su aullido atronador continuó mientras Luffy permanecía en el mismo lugar, el puño de Luffy frotándose contra él lentamente mientras el mundo parecía detenerse.
Como si le hubiera caído un cometa encima, Luffy salió disparado contra la pared, que se hizo añicos por el impacto. Quedó aplastado contra la pared mientras puño tras puño lo golpeaban. Sintió como si lo golpearan al menos 100 veces a la vez. Luffy gritó al sentir que su corazón iba a explotar. Parar. Ahora. No. Nunca cedió, Luffy seguía siendo empujado cada vez más contra la pared. Este hombre quería arrebatarle a su familia. Él sufriría. Él moriría. Los brazos de Luffy eran más que simples borrones. Eran invisibles mientras los estrellaba contra Luffy. El brillo rojo en sus ojos se intensificó a medida que Luffy se volvía irreconocible debido a la sangre que volaba por el aire. Luffy agarró a Luffy con una de sus manos, clavando sus garras en la carne blanda. Se mordió el pulgar mientras volaba hacia Luffy, casi arrancándoselo. Soplando todo el aire que pudo dentro de su puño, rugió una última vez. Antes de estampar su enorme puño negro contra el cuerpo inconsciente de Luffy. Empezaron a correr de vuelta hacia donde Luffy estaba luchando contra Luffy. Los buques de guerra ya habían destruido el puente que conducía al edificio, pero necesitaban rescatar a Luffy y escapar rápidamente. Todos. Miren. Usopp señaló hacia el edificio donde se había alojado Luffy. Un puño negro gigantesco había atravesado un lateral del edificio, dejando gran parte de su interior al descubierto. Solo creían que Luffy era capaz de algo así. Los marines lo confirmaron al informar a sus tropas por altavoces. Todos. Suban a la mierda. Nami se vio obligada a abandonar su posición en la barandilla del barco del convoy cuando este fue destruido por otro acorazado. Zoro la atrapó torpemente, apartando las espadas para no herirla. Maldito seas. ¿Por qué me atrapaste? Gritó y golpeó a Zoro. La había asustado con sus cuchillas. ¿Qué demonios? ¿Prefieres caerte al mar? La dejó caer al suelo, pero ella primero puso los pies sobre él. Se preguntó dónde estaría el cocinero pervertido. Normalmente, habría atrapado a Nami. Todos los acorazados. Fuego contra la primera platier. Aquellas palabras provocaron el pánico entre los sombreros de paja. Vieron a Luffy de pie cerca del borde del edificio. La sangre corría por su cuerpo. Ya se había formado un charco bajo él. Luffy. Ven aquí. Usa el Gun Gun Rocket como siempre. Le suplicó Usopp a Luffy. Los acorazados ya tenían sus cañones apuntando en dirección a Luffy. Luffy miró a su familia mientras el fuego estallaba a su alrededor. Le pareció oír a Usopp gritar algo. Mira abajo. He venido a llevarte a casa. Luffy no reconoció la voz, pero sí reconoció los brazos que lo empujaron hacia el mar. Cayó al océano con un chapoteo y empezó a ahogarse con el agua del mar. Por suerte, alguien los había levantado a él y a Robin con Chopper en brazos. Era Sanji. Había acostado a Robin en el barco extrañamente familiar y lo había arrojado a bordo. El mundo se volvió borroso cuando intentó ponerse de pie, pero cayó al suelo. El Going Merry. ¿De dónde salió? Luffy estaba empezando a perder el conocimiento. Aquello del Rokugan lo había destrozado. Antes de desmayarse, vio a Robin sonriéndole. ¿Eso estuvo bien? Ya no quería ver esa mirada muerta. Aokiji se recostó en su silla de jardín. El barco en el que se encontraba flotaba lentamente sobre las olas. Era de noche. El día después del incidente de Enies Lobby. Fue una derrota vergonzosa, pero Aokiji la aceptó. Ahora era mejor no meterse con Luffy sombrero de paja con maná rango inferior a vicealmirante. Sembró el caos en Enies Lobby y acabó con la mayoría de los soldados allí apostados en los primeros minutos. Se rió al recordar la expresión en el rostro de Luffy mientras intentaba proteger a Nico Robin de él. Ese llegaría muy lejos. Si no muriera, claro. Un hombre gigantesco estaba sentado a su lado. Había traído su propia silla y algo de alcohol. A Aokiji no le importaba. Le vendría bien una copa ahora mismo. Y a juzgar por el otro hombre, él también podría necesitar uno. Kuzan. Hace mucho que no hablamos. Así es, Garp. Aokiji se sirvió una copa. Por suerte, Garp trajo más de una botella, ya que se había bebido una. Permanecieron en silencio mientras bebían. Ninguno quería decir nada primero. Finalmente, Garp suspiró. Algo que había hecho mucho últimamente. El normalmente alegre y jovial héroe de los marines había cambiado. Siempre tuvo ojeras.
Garp ya no sonreía con tanta amplitud. ¿Cómo lo afrontas, Kuzan? Esta culpa, Aokiji dio otro sorbo a su vino. Al menos Garp había traído las cosas que le gustaban. No estoy bien. Ya había dejado atrás mi pasado antes del incidente de Ohara. Garp guardó silencio respetuosamente. Sabía que a Aokiji nunca le gustaba hablar de Ohara. Con el tiempo, pasará, Garp. Será reemplazado por un entumecimiento y un arrepentimiento mucho mayores que cualquier cosa que probablemente llegues a sentir. Veo, Garp se bebió otra botella. Se ha vuelto mucho más fuerte. Garp dejó de beber para mirar a Aokiji. Buah. ¿Es eso cierto? Garp suspiró de nuevo. ¿Es feliz? Aokiji vio ese terrible brillo en los ojos de Garp. Él mismo lo había visto muchas veces antes. Al fin y al cabo, esa era la misma mirada que se reflejaba en cualquier espejo en el que se mirara. ¿Está feliz, Garp? Tu nieto ha encontrado su propia familia. Garp sonrió con tristeza. Genial. Garp se levantó para buscar más licor. Aokiji se sorprendió. Ya se lo había terminado todo. Incluso el vino que había traído. Le tocó a Aokiji suspirar. De verdad, esa familia de monos sí que sabía cómo consumirlo todo. Aokiji oyó un ruido de raspado y se giró para ver a Garp arrastrando una calabaza del tamaño de una persona. Parece que iba a ser otra noche larga. Dime, ¿qué te pareció? Preguntó Garp mientras se sentaba de nuevo junto a Aokiji, abriendo ya la calabaza. Al principio pensé que tenía un aspecto bastante estúpido. Aokiji se aseguró de mantenerse alerta, pues sabía que esto enfurecería de Garp. Garp intentó golpearlo, y el aire explotó en el lugar donde antes estaba la cabeza de Aokiji. Estás hablando de mi nieto. No te burles de él. Este ejemplo extremo de cómo actuaba Garp cuando insultaban a su nieto era una novedad que Garp había incorporado años atrás. Hace 10 años, Aokiji oía de Garp hablar mucho de su nieto. Ahora, ya no hablaba de él. Ya debe haber estado bebiendo, pensó mientras observaba a Garp fulminarlo con la mirada desde donde estaba sentado. Entonces pensé que era interesante. ¿Sabías que su nivel de manifestación es casi perfecto? Garp hizo una pausa y luego comenzó a reír. Ja 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 ja. ¿En serio? ¿Qué te dije? Es un niño muy fuerte. Ja 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 ja. Garp comenzó a parecer deprimido de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste, Garp? Aokiji se relajó. Parecía que no iba a morir hoy. No obtuvo respuesta durante casi 10 minutos. Mientras esperaba, Aokiji bebió un sorbo de vino. Hace 10 años, Kuzan. Garp tenía la cabeza gacha. Sus ojos estaban ensombrecidos. Justicia absoluta, puede volver loco a un hombre, ¿sabes? Garp apretó los dientes y Aokiji pensó que iba a demostrar lo enfadado que se había vuelto. No me lo recuerdes, Kuzan. Me vi obligado a dejar que mi nieto sufriera ese infierno. Garp comenzó a temblar, lo que provocó que la nave también comenzara a temblar. Se oían quejas desde el interior de la nave. En todas las instalaciones con las que Garp se había topado, descubrieron que realmente no le gustaban. En una ocasión, incluso destruyó una isla debido a su crueldad. Y me vi obligado a ver cómo perseguían a mi hija durante 20 años, Garp, dijo Aokiji, intentando calmar a Garp. Se detuvo y volvió a mirar a Aokiji. Era la primera vez que veía lágrimas en los ojos de aquel hombre. Pero sí que hiciste algo. Tu justicia perezosa. Kuzan, te delatas demasiado. Incluso yo me di cuenta cuando dijiste que atraparías a Nico Robin y que luego tardarías 20 años en enfrentarla. Levantó la calabaza y se bebió de un trago lo que parecía ser la mitad. Este mundo se ve cada día más retorcido, Kuzan. Garp se levantó y se llevó su calabaza consigo. ¿Sabes? Creo que iré a verlo de todos modos. Quizás se acuerde de mí. Exclamó mientras se marchaba. Aokiji suspiró mientras miraba su copa de vino. El cristal se había roto por la furia de Garp. Y pensar que esta noche estaba yendo tan bien. Voy a ser sincero. Estuve un poco despistado varias veces durante la creación de este capítulo. En fin, espero que lo hayáis disfrutado. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.